Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y el ver y recordar a toda una serie de, pero es que tengo el bastón, esto, lo otro, de colegas y amigos a quienes resulta siempre un gran placer ver y cuyas carreras, trayectorias e investigaciones sigo siempre de cerca, algunos de ellos que ahora están trabajando en colaboración con nosotros en la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado. Quiero también pedir disculpas a mis colegas y a la tirana que está dirigiendo esto, porque en cuanto termine mi exposición, si ustedes todavía están despiertos, verán que voy a tener que salir, puesto que tengo un vuelo esta noche y voy a tener que realmente apresurarme. A la vez, voy a hablar sobre Lavallato en el Perú, pero estamos en una red latinoamericana. Para mí la investigación, desde el comienzo fue latinoamericana. Esa es su naturaleza. Es muy difícil entender lo que pasa en el Perú si es que uno no ve toda la investigación en su conjunto. Otra cosa importante a tener en cuenta es que hablamos por lo general del caso Odebrecht, y eso representa en sí mismo el comienzo de una distorsión. Es el caso Lavallato. Comprende a una serie de compañías, sobre todo brasileñas, y a sus consorciadas nacionales en básicamente cada uno de estos países, que en lo esencial trabajaron como un cartel y en lo esencial siguieron las mismas prácticas. La diferencia es que tenemos mucha más información sobre Odebrecht y que entonces al desarrollarla podemos correr el peligro de que nuestra perspectiva se focalice en exceso, pierda aquel otro contexto y entonces no tengamos una investigación equilibrada. Esta es una investigación que en lo esencial concierne a algo que ha ocurrido durante décadas en América Latina, posiblemente más de un siglo, ciertamente más de un siglo, y es la deshonestidad y la corrupción en obras de infraestructura. La ingeniería civil asociada a la culpa. Y eso fue lo normal en todos los años. Cuando uno ve la historia temprana de Odebrecht y las otras compañías brasileñas, cuando uno lee los libros institucionales que ellos han hecho donde relatan una épica generalmente familiar que empieza con unas cuantas carretas tiradas por bueyes llevando material de construcción y finalmente termina con estos imperios internacionales, siempre hablan de lo mismo: el esfuerzo, la dedicación, el talento, y lo tuvieron. En este caso, debo decir, no es un caso solo de mafiosos. Hay muy buenos ingenieros, hay obras reales que se han hecho, hay obras importantes que se han realizado, pero detrás de eso la realidad oculta. La realidad oculta. Estas empresas llegaron incluso a hacer su propio sistema de filosofía empresarial. En el caso de Odebrecht se llamó y se llama el TEO, ¿no es cierto? Casi como para ir a la teología. Este sistema hablaba de todos aquellos valores trascendentes entre los cuales estaba la integridad para poder lograr los éxitos, para explicar, lograr y perpetuar. Esa es una palabra que ellos utilizan mucho, la perpetuación del crecimiento de la compañía. Pero, de nuevo, cuando el 2004 Marcelo Odebrecht, que entonces era un líder empresarial, acá voy a decir algunas cosas que han sido publicadas hoy, pero no sé si todo el mundo ya corrió, compró caretas o leyó de reporteros, de tal manera que va a haber alguna repetición, pero son las dos importantes. Cuando en 2004 Marcelo Odebrecht, que era entonces líder empresarial, vicepresidente, convocó a Isaías Ubirás y Santos para encargarle
el hacer un trabajo importante, el ser una especie de auditor, de contralor de coimas. ¿Por qué? Porque había que hacerlo. Ubirasi dijo que para él no era sorpresa, porque en los años 70, cuando todavía trabajaba con el abuelo Norberto, la figura del patriarca fundacional, ya había una persona que se llamaba Antonio Ferreira, que estaba a cargo de esos pagos indebidos. Poco después, años después, el 2008, cuando Marcelo nuevamente convocó a Gilberto Silva para pedirle que organizara un departamento de coimas, también Huberto recordó de que eso se hacía antes, desde los tiempos tempranos de Norberto, que había una persona que se llamaba Benedito Dorado de Luz, que fue después reemplazado por ese Antonio Ferreira con el que había trabajado eventualmente Ubirasi. ¿Y cuánto era lo que normalmente gastaba en coimas por año Odebrecht en esta fecha? De 60 a 70 millones de dólares. Ese era el nivel, y ese era el nivel en el que podemos asumir con bastante certeza de que trabajaba la mayor parte de las compañías grandes de ingeniería civil en el Brasil, en el momento en que decidieron saltar, hacer el salto y conquistar el resto de América Latina, parte de África y en fin, y otras áreas. En ese momento surgió la necesidad. Ya lo habían hecho acá en el Perú, llegaron en el primer gobierno de Alan García y obviamente encontraron terreno muy fértil para las actividades del doctor Ferreira, ¿no es cierto? Entonces, quizá entonces descubrieron la necesidad de trabajar. En esa época trabajaban casi exclusivamente con doleiros. El doleiro, ya lo saben, esa especie del broker de moneda extranjera que iba y venía, convertía y podía llevar y entregar maletines en efectivo. Pero cuando le encarga el 2008 a Gilberto Silva, Huberto, como le dicen ellos, los brasileños, que cree este nuevo sector al que llamaban de operaciones estructuradas, solo la protesta de Gilberto, porque para él decía que qué estructurado tiene esto. Pero entonces ahí le dijeron había que crecer. Y la única manera de crecer era coimear. Había que ser totalmente competitivo. Y la única manera de ser totalmente competitivo era ofrecer las mejores coimas con el mejor sistema de distribución, la mejor entrega. Entonces, a eso se dedicaron. Y naturalmente, en esos años en los que Odebrecht creció consistentemente al 8% anual, un crecimiento realmente espectacular y que le dio utilidades a sí mismo espectaculares, hizo que, por ejemplo, el 2008 ya saltaran de 60 a 120 millones de dólares en coimas. El 2009, 260 millones. El 2010, 420 millones. El 2011, 520 millones. El 2012, 730 millones. El 2013, 730 millones. Y el 2014 ya había reventado el caso de Lavallato. Aún así, se pagó 450 millones de dólares. Realmente no. Solo en coimas. Ahora, entendamos, generalmente las coimas representaban el 3% del costo de la obra. A veces el 5%, por ejemplo, con el gobernador Berrío, que era extremadamente codicioso, pero normalmente era el 3%. Y estaba detrás Ubirasi pedía cuando había una petición de coima, y los que podían dar esas peticiones de coima eran los líderes empresariales, se llamaron vicepresidentes, después líderes empresariales, lo había sido Marcelo pasó a ser el primer ejecutivo de Odebrecht, y acá en Sudamérica había dos, Luis Mameri y Eusenando Acevedo. Lo curioso es que Eusenando Acevedo tenía solo a Venezuela como su deuda, y era un líder empresarial, para ver la importancia de la putra en Venezuela. Tener una persona exclusivamente dedicada. En cambio, Luis Mameri tenía que ver todos estos casos. Y había, naturalmente, otras personas, otros superintendentes que tenían especial importancia. Jorge Barata era uno de ellos. Andrés Ravelo, de Panamá, era ciertamente otro, puesto que se movía mucho. Entonces, ¿cómo se hacía para obtener ese dinero? Había una persona
que tenía pinta de una especie de profesor de universidad nacional con exceso de horas de trabajo y a punto de jubilarse, que se llama Marcos Grillo. Él era un economista que había trabajado todos esos años y luego lo llamó también, por supuesto, Marcelo, para precisamente decir lo siguiente: hay que conseguir todo este dinero, tú eres el que tiene que conseguirlo. Y entonces él sabía que había otra persona, Jorge Alonso, que por lo menos 10 años atrás había hecho eso, y él se dedicó a hacerlo. ¿Y cómo? Él iba de país en país, digamos, era un frequent flyer, digamos, un viaje en la TAM ha sido espectacular, y revisaba con cada jefe de proyecto los sobrecostos. Por eso es que tenían que hacer tantos sobrecostos. Era absolutamente indispensable para mantener la maquinaria. Esos sobrecostos él los ayudaba a justificar, como él lo dice y lo declara, con pagos ficticios, con contratos ficticios y con toda una serie de maniobras que iban quedando en el aire. Y entonces, de esa manera, se iba espumando, pero espumando en grandes cantidades en cada uno de estos países para armar la caja 2. La caja 2 era donde entraba. Y él llevó su promedio de recolección anual, para que tengan una idea de lo eficiente que era su trabajo, era $600 millones. $600 millones en América Latina, que pasaban después al sector de operaciones estructuradas. Pero él no sabía cómo lo hacía el sector de operaciones estructuradas. Y el sector de operaciones estructuradas, en su turno, no sabía a quién pagaba. Como dice Grillo, como dice Silva, había una muralla china, mejor que la de PPK, que servía para que estuvieran en condiciones de no saber. Al final varios supieron, pero esa es otra historia que la irán ustedes leyendo durante estos meses. Pero entonces ya saben por qué los sobrecostos. Los sobrecostos no eran solamente una forma de lograr lucro, pues era lucro, pero se multiplicaba. Se multiplicaba cuando se inflaban los costos, cuando se lograba ampliaciones, y todo eso salía. Pero ese dinero que salía, en buena medida, iba a la caja 2 y regresaba para pagar a los coimeados, tanto a los que han salido como a los que ojalá vayan a salir en el futuro próximo. Y el cálculo de Odebrecht era que por cada dólar de coima tenían 4 utilidades. Si no, no valía la pena el negocio. Y entonces la división, la ingeniería financiera de la coima, se convirtió en una de las divisiones más importantes de Odebrecht. Después vamos a ver lo de los sobrecostos. Nosotros entramos desde el año básicamente 2010 a investigar este caso, y apenas el caso empezó a arrancar en Brasil, lo empezamos a seguir. Llegamos por primera vez a Brasil, nos hablaron los procuradores de una compañía panameña que se llamaba Constructora Internacional del Sur, le preguntamos a la gente de Odebrecht, dijeron que no sabían sobre la existencia de esa compañía, que no les interesaba para nada. Nosotros seguimos investigando sobre eso, y vimos vimos acá en el Perú, y esto a la vez creo que lo estaba haciendo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, viendo todo tipo de cosas raras, de que Constructora Internacional del Sur y Klienfeld habían colaborado durante todos esos años. Nosotros recibimos de Panamá una lista de inversiones, de gastos que había hecho Constructora Internacional del Sur. Lo recibimos de algunas fuentes que estaban en la banca panameña. Llegamos a conseguirlos, y entonces vimos de que llegaban a esta compañía extraña que se llamaba Construmac. Pero para hacerla corta, resultaba de que Constructora Internacional del Sur y Klienfeld, que estaban controladas por el otro especialista brasileño en crear offshores
y en manejarlas, que se llama Olívio Rodríguez, había abonado a esta compañía Construmac, pero junto con Odebrecht y junto con IRSA Norte, un total como de casi 12 millones, que luego de pasar por todo el proceso típico de lavado, había sido enviado a una sociedad creada por Mossack Fonseca en Panamá por sugerencia de un bufete uruguayo y que era manejada por Olívio Rodríguez, que se llamaba Balmer, y eso había entrado a una cuenta de Trembank de Brasil, que era otra compañía, que era un banco que estaba muy cercano a Odebrecht, y finalmente desapareció. Nosotros, por supuesto, sacamos eso. Ahí había 2 peruanos que habían entrado dentro de eso, fundamentalmente se llaman Gonzalo Monteverde y su socia María Isabel Carbona Bernasconi. Nosotros seguimos ese caso. Años después vimos de que había otro, pasa por favor, años después vimos de que había habido otro conjunto de inversiones que habían hecho a una compañía en República Dominicana en 2014 que se llamaba extrañamente Cine Anar. Y todo eso venía también de las mismas fuentes peruanas a través de IRSA Norte y de todo esto. Y ese dinero, acá lo tienen, Cine Anar 2013, las mismas cosas, y eso había servido para pagarle a estos 2 especialistas en campañas que son los más famosos de Brasil, o eran los más famosos de Brasil, João Santana y Mónica Moura, para llevar adelante la campaña del que era el heredero de Martinelli en Panamá. O sea, esa era la forma más bien barroca en que se hacían los casos. Alguien mandaba desde Panamá, de alguna de las offshores, al Perú, las compañías peruanas contribuían por lo que había hecho Marcos Grillo, ponían en las cuentas de estos lavadores peruanos. Estos lavadores peruanos a su turno reenviaban el dinero a esta compañía creada, que a su turno la convertía después en contado, y con eso pagaban con dinero negro la campaña, que en ese caso por fortuna no tuvo éxito, pero en otros casos sí, en otros varios casos pues sí los tuvo. Esas personas de paso nos han hecho ya una querella por difamación y calumnia, a Romina Mela, a mí, a Alonso Ramos de Chile para sus 13 y una lástima que no nos acompañen algunos de ustedes más en eso, pero estamos decididos, por supuesto, a enfrentarlo y lo vamos a enfrentar con toda decisión. ¿Puede seguir pasando? Ya no tengo casi tiempo, ya no. Bueno, estamos... Ese es el problema. Pues no se preocupen, donde la imagen faltan las palabras. Lo importante déjalo ahí nomás. Como además ya tengo, bueno, esto es una de las cosas que les quería mostrar, algunos de los grandes sobrecostos que hizo, que se las arregló durante todos esos años para hacer Odebrecht en el Perú. Casi 5.000 millones de soles, es decir, cerca de 2.000 millones de dólares en sobrecostos en las diversas obras que hizo. Y por supuesto todas admitidas por los gobiernos peruanos. Y ya saben para qué servía. Otra cosa muy interesante es de que nosotros, un grupo de periodistas jóvenes, telereporteros, no todos tienen edad, hicieron una investigación a fondo sobre los diversos arbitrajes que había tenido Odebrecht con el Estado, y descubrieron que Odebrecht había ganado 32 de 36. Y que los 4 que había ganado el Estado habían significado 0 soles para el Estado, y en cambio los que ganó Odebrecht eran más de 250 millones de soles. De dólares, perdón. Más de 250 millones de dólares. Y bueno, posteriormente en nuestra investigación, y permítanme saltar ya un poco inorgánicamente,
nosotros hemos logrado, la guachafería que dice en periodismo de investigación es tener acceso. Hemos tenido acceso a una masa muy importante de información, que coincidió con la organización que hemos hecho de una red latinoamericana de periodismo de investigación, a la que inevitablemente tuvimos que llamar periodismo de investigación estructurado. Esta lo hicimos, es una red muy horizontal, que no es de medios sino de periodistas, y dentro de eso pudimos conseguir casi todas las delaciones que hizo la gente de Odebrecht. Hemos empezado a publicar algunas, no todas todavía, pero esas delaciones y los documentos que están con ellos han permitido ya establecer cuál era la realidad que había detrás de todo eso. Y por ejemplo, alguna de las cosas interesantes que se logró fue que gracias a la declaración de un doleiro, a quien conocimos en nuestro primer viaje a Brasil, Leonardo Meireles, se pudo establecer que este había hecho un pago de varios cientos de miles de dólares a Gustavo Arribas, que es nada menos que el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, que es amigo muy cercano de Macri, que vive en un departamento del presidente Macri, y que han estado muy cerca en el club Boca Juniors, me parece. Luego, voy a retroceder. Luego, bueno, todo esto es Arribas. Lo siguiente ha sido tener muchísima información sobre las coimas pagadas al presidente Martinelli. Si hay alguien que demuestra que cuando uno es rico puede seguir siendo deshonesto y puede querer seguir teniendo más plata, es el presidente Martinelli. Ahí ha habido documentación sobre la cantidad de dinero que recibió Martinelli a través de sus hijos. Hemos logrado, en Ecuador, logramos publicar un conjunto de cosas muy importantes que terminaron con el ex Contralor de la República en Miami, proclamando su inocencia, como todo el mundo lo proclama cuando está en Miami, y con el vicepresidente de la República separado y ahora en la cárcel por los nexos que ha tenido. En el caso de México, es un caso muy interesante y estoy seguro que Nacho Rodríguez Reina va a hablar después sobre eso. Pero ahí se consiguió la confesión del encargado de Odebrecht, que confesó cómo había sobornado a Emilio Lozoya, que estaba en la campaña del actual presidente Peña Nieto y que después fue jefe de Pemex. Y lo contó con detalle. El resultado fue un gran escándalo, por supuesto, un gran escándalo, pero después del gran escándalo debía venir investigación. Y el único la única víctima hasta este momento de esta investigación es el fiscal, que se atrevió a hacerlo, que ha sido despedido, en fin, le grabaron videos de todo tipo y ha sido en ese sentido muy interesante. Y finalmente, Venezuela, sobre lo que Eva va a hablar bastante. Venezuela demuestra la flexibilidad de fakir que puede tener el concepto de izquierdista o socialista. Si hay una cleptocracia ávida, de acuerdo a todo lo que se ha visto, son los que están en el gobierno de Venezuela. Es otra escala de coimas, incluso comparada con México, lo que no es decir poco, pero es realmente otra escala de coimas. Y lo que hemos sacado hasta este momento no solamente han sido toda una serie de acusaciones muy concretas sobre el dinero negro que se utilizó para pagar las campañas de los chavistas, de Maduro, etc., pero también, desgraciadamente, Enrique Capriles, quien reaccionó muy mal cuando se supo eso, seguramente pensando de que la solidaridad debe ir más allá de la virtud y el vicio. Yo me he excedido, les agradezco su paciencia, les pido disculpas.